Buenos días, querida familia. La paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta mañana del Señor. Esperamos que se encuentren bien. Y bueno, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que se siguen sumando a esta experiencia dominical de reflexión bíblica. Siempre les agradecemos su presencia, su compañía. Habla muy bien para nosotros. No, nos sentimos bien que más hermanos y hermanas se añadan a este tiempo, a este momento de reflexión, sabiendo que es nuestra intención el que juntos podamos crecer en el conocimiento, podamos crecer eh, en gracia y en estatura delante de Dios y delante de las demás personas. Que esta experiencia sea una experiencia, ¿verdad?, para disfrutarla, sea una experiencia también para crecer, y sea una experiencia para que como creyentes podamos ser edificados en la palabra. Así que bienvenidos a todos y a todas. Queremos en esta mañana dar comienzo a la continuación de nuestra serie de estudios bíblicos eh, que hemos estado haciendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquellos que nos han seguido durante las pasadas semanas pues se han podido beneficiar, y pues pronto pues aquí añado a mi hermano Freddy, que ya se encuentra entre nosotros, y le sumamos a esta experiencia de la mañana. Buenos días, Freddy, Dios te bendiga. Buenos días, hermano pastor. Eh, eh, Gracias por la oportunidad de estar nuevamente dispuestos a poder darle gloria al Señor a través del estudio de su palabra, de reflexionar sobre ella, de detenernos un momento para pensar sobre nuestras vidas, sobre cómo Dios nos dirige, nos guía, oír la voz de Dios, ¿verdad? Y como la han oído a través de los siglos muchas otras personas y nos han dado ejemplos, nos han dado enseñanzas y y por eso pues sabemos que es el camino correcto, que es el camino de vida. Amén. Vamos a empezar haciendo una oración. Oremos. Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias por este día maravilloso que tú has hecho. Este es el día que hizo el Señor, le adoraremos y le alabaremos. Señor, en este día te pedimos, Señor, por cada familia, por cada persona que está conectada a través, Señor, de este medio, pidiéndote también, Señor, que aquellos que lo hagan posteriormente y a través de la grabación, tu Espíritu Santo les toque su corazón, toque su mente, Señor, y que pueda ser una oportunidad de poder, Señor, hacer también la conexión con tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos prepares, nos dirijas, nos guíes en esta experiencia de estudio y de reflexión de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos 13 de septiembre ya. El año va corriendo. No he oído que digan la gente Navidades en septiembre. Todavía. Pero estamos en septiembre, o sea, hay que el tiempo ha corrido de manera Correcto. extraordinaria, la parte psicológica. El tiempo corre igual siempre, pero psicológicamente la experiencia es diferente. Así que, por lo menos en la parte personal, a pesar de que estamos la mayoría del tiempo
encerrados y eso da la apariencia de que el tiempo corre más despacio, pues la realidad no ha sido esa. El tiempo ha corrido rápido, el tiempo psicológico. Y estamos todavía en la unidad 2 de Judea y Samaria. Y tenemos el título de la lección de hoy, es la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía, una iglesia donde se dan unos eventos bien importantes, pues he podido ver en algunos libros la trascendencia que tiene esa narración que hace Lucas. La lectura se encuentra en el capítulo 11 del libro de los Hechos, de los versos 19 al 30, y luego del capítulo 13, del verso 1 al 3. Pues tenemos la lectura de esta mañana, sí. Sí. Y como bien dijo hermano Freddy, leemos dos porciones, la primera en Hechos 11 del 19 al 30, y luego saltamos al capítulo 13, los primeros 3 versos, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenían, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 13, versos del 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El crecimiento de la iglesia ocurría predicando sobre Jesús, el Mesías, la promesa de Dios. Se predicaba a los conocedores del judaísmo. Así podemos ver a los samaritanos y al eunuco etíope. Vemos también a la iglesia en Jerusalén siendo vigilantes y acompañantes del crecimiento de la iglesia, como cuando envía a Pedro y a Juan a Samaria para orar por los nuevos convertidos y que recibieran el Espíritu Santo. La iglesia crecía porque el sembrador salió a sembrar la buena semilla y estaba dando fruto. La iglesia forjaba su identidad, su personalidad propia, su carácter propio. Surgía una nueva tarea distinta a la que había venido realizándose, partiendo del judaísmo, de la escritura, hacia Jesús y Jesús el Cristo. Ahora se parte de Cristo o de Jesucristo como la promesa anunciada por los profetas y luego va a las escrituras. La iglesia de Antioquía, vamos entonces a ver los versos del capítulo 11 de Hechos, del verso 19 al 21, donde ahí nos está hablando de cómo se había dispersado la iglesia en Jerusalén a raíz del caso de Esteban, ¿verdad? Del asesinato de Esteban. Y recuerden que en ese tiempo, ¿verdad? Ahí también habían personas de otros lugares, y eso pasa en otro lado. Aquí lo que ocurre es que esa dispersión que ocurre es que como hay la persecución en Jerusalén, es que todas estas personas llegan hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, tres áreas distantes. La más distante era la vamos aquí a ver a Chipre y Antioquía eran las más, porque la Fenicia era la franja que estaba más inmediata a Judea. Y la otra característica que nos habla ahí es que había un mensaje que solo se estaba dando a los judíos. Sin embargo, ahí ocurre, como dirían hoy, un punto de inflexión, donde algunas personas, precisamente de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, comienzan a hablarle a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. El poder del Señor, nos dice ese texto, que estaba con ellos, ¿verdad? Aquí se refiere a los de Cirene y a los de Chipre que estaban con ellos, o sea que Dios estaba respaldando esa acción y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense, el área de Antioquía, Antioquía era la capital de la provincia de Siria, provincia romana. Es la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano y tenía una de las bibliotecas más grandes de aquellos tiempos. Era un centro de comercio y un punto de tránsito para ir a muchas ciudades del imperio. Aquí se refugió la comunidad judio-cristiana y continuó predicando el evangelio. En el caso de Fenicia es una planicie que está al oeste de Judea, de la región de Judea, y es una planicie marítima situada al norte de Judea. Las ciudades de Tiro y Sidón formaban parte de esa franja. En el caso de Chipre, es una pequeña isla donde nació Bernabé, Bernabé, ¿se acuerdan que
se llamaba antes José y que le pusieron el nombre de Bernabé. Él había nacido en Chipre. El significado de ese nombre de Bernabé era hijo de consolación. Él era levita, era de acuerdo a la tradición judía y a las clasificaciones que tenían los judíos, que había vendido, ese también era el que había vendido una propiedad que él tenía y entregó el producto de esa venta a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Para ser usado en la iglesia. Y es también el que presentó a Saulo de Tarso a los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, en la experiencia que tuvo Saulo del encuentro con el resucitado. Si tenemos algún comentario, hermano Richard. Sí, ¿no? La iglesia está adquiriendo, ¿verdad? Obviamente una, un nuevo territorio, se está moviendo, se está expandiendo, hay movimiento y eso es bueno siempre. El asunto que nos va, ¿verdad? Ya mostrando el autor de los hechos es que hay una dispersión y lo que significa esta dispersión es que las personas tienen el interés de que este mensaje, ¿verdad? Llegue a otros lugares. Yo creo que se siente cierto grado de deseo, anhelo, pasión, porque las personas que aún no han conocido, no han escuchado de esta esperanza, puedan escuchar acerca del mensaje salvador, redentor de Jesucristo. Y ya vemos que está llegando a lugares tan distantes, ¿verdad? Como son islas, ¿verdad? Chipre, ya tú lo has mencionado, Fenicia, Antioquía. Y son estos hermanos de Chipre y de Cirene, ¿verdad? Los que por alguna razón, vamos a decir por un accidente santo o sagrado, siguen una corazonada de no predicarle únicamente a los judíos, sino que se acercan ya, empiezan a acercarse a gente de habla griega. Así que vemos que no solamente se trascienden las barreras que diríamos nosotros, los límites políticos de las ciudades, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Las fronteras políticas de las ciudades, sino que ya también hay una inmersión cultural de la cristiandad, de la fe cristiana, en otros lugares, debido a que al diversificarse, y fíjense que en muchas ocasiones las personas piensan que cuando los cuerpos se diversifican, se debilitan, y es todo lo contrario. La diversidad lo que trae es amplitud. La diversidad lo que trae es que robustece y fortalece, en este caso, las experiencias, los idiomas y el interés de los hermanos para seguir proclamando este evangelio. Notemos que la labor misionera, si vamos a ponerle un nombre profesional, no es la que se destaca en este texto, en el anuncio de las buenas nuevas de Jesús. Son las personas movidas por el poder de Dios. Eso es lo que nos está diciendo ese texto. Las personas movidas por el poder de Dios. En este caso, unas personas que vieron vivieron la experiencia de la persecución a raíz del asesinato de Esteban. Y esas personas que se habían abrazado a la fe del Señor, habían llegado tan lejos como a la zona de África, como era Cirene. Pero que esos no eran los, en este caso no fue si vamos a decir algún nombre, no fue la cúpula, ¿verdad? De la iglesia de Jerusalén y los apóstoles los que tuvieron esta iniciativa. Por eso es que yo creo que pues algunos indican que cuando se habla de los hechos de los apóstoles, la realidad es que son los hechos del Espíritu Santo, porque eso es ese poder de Dios a través del Espíritu Santo se está manifestando en la gente desde abajo. Y eso es lo extraordinario de esto. Entonces, porque hasta ese momento la forma de cómo se está dando el crecimiento del cristianismo
como un grupo dentro del judaísmo, ¿verdad? Porque un por ciento altísimo de todas las costumbres de este grupo eran las mismas del judaísmo. De hecho, el cristianismo adopta todas esas, la liturgia y muchas cosas, pero en la esencia de lo que es la parte del Mesías, ahí pues está la diferencia, la parte que es la cabeza. Así que se predicaba, y de ahí de la escritura, de hablar de la escritura dentro del judaísmo, se desemboca entonces en los hechos de lo que ocurre con Juan el Bautista, con el bautismo del Señor, y luego el desierto, su padecimiento, su muerte, su resurrección. Y ahí es entonces que eso es lo que se empieza a predicar. Ya entonces, fíjense que el de Chipre, el eunuco de Chipre, digo de Etiopía, también estaba, él venía de adorar de Jerusalén, o sea que el judaísmo había sido la base para él tocar, ponerse en contacto con las escrituras. Pero en este caso ocurre otra cosa, empiezan a hablar de Jesús, o sea, de las escrituras hablaron de Jesús, partieron y hablaron, es que yo no entiendo esto que dice aquí, se hablaba del profeta Isaías, ¿quién es este? Que había de venir, qué sé yo, y pues empieza a explicarle y sale entonces el Mesías, es Jesús, y él se convierte y es bautizado. En este caso, se va directo ya a hablar de Jesús. ¿A quién? A una gente que no tenía el arraigo cultural o el arraigo religioso judío. Eran de habla griega que sabemos que tenían un pasado, vamos a decir, en su historia. Ellos conocían dioses, los dioses que le habían enseñado en su cultura a los griegos, había muchos. Así que ya entonces aquí se se plantea otro problema de cómo darle firmeza a la doctrina cristiana. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El anuncio entonces solo se daba, ya no era solo para los judíos, sino que ya era fuera del marco de la religión judía. Se presentaba el mensaje a personas con pensamiento religioso distinto al pensamiento judío. No sé si hay algún comentario adicional, si no, pues brincamos al otro texto. Sí, simplemente para decir que en este movimiento que tú mencionas y que estamos afirmando en esta mañana, de personas que se están integrando de distintos trasfondos, de distintas experiencias, noten que la integración va a conllevar una formación. Y más adelante vamos a ver que no basta con que la gente llegue a las puertas de la iglesia. No basta con que la gente se sume numéricamente. A veces pensamos que esa es la meta de la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que es importante que estos que se integran también sean formados. Luego el apóstol Pablo en otras epístolas va a tener que trabajar con aquellos que vienen de trasfondos como estos griegos, que vienen de trasfondos politeístas, ¿verdad? Y él va a tener que trabajar con el asunto de la comida dedicada a los dioses y todo ese tipo de cosas, porque así como los judíos tienen que romper con el judaísmo, con las prácticas judaizantes. Leímos la semana pasada que algunos de los judíos todavía creían en la circuncisión, pero ya estaban en la iglesia. Lo mismo va a pasar con estos griegos y estos politeístas que van a llegar a la iglesia. Todavía no va a estar claro el mensaje, pero recuerden que este proceso es un proceso que va a tomar tiempo, es un proceso importante, y que este capítulo de hoy yo creo que le da cierto interés a ese aspecto de la formación cristiana, ese aspecto de la integración
cultural. También hay personas de color negro en la iglesia, así que esto también es parte de la integración, es parte de lo que está pasando. La gente de África se está añadiendo a la iglesia y esto está convulsionando en algo nuevo. Esto no es típico. La iglesia cristiana con su mensaje de Jesucristo, de ir y predicar y bautizar a todos, es un mensaje novedoso, es un mensaje transformador, pero es un mensaje, ¿verdad?, que va a necesitar del trabajo de gente especializada en la fe para que pueda formar y pueda integrar a estos nuevos hermanos a la comunidad cristiana. Amén. Así que nos vamos entonces y vemos los versos del capítulo 11 del 22 al 24. Dice que la noticia de su suceso llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. O sea, veamos aquí que el concepto de iglesia, aunque estamos hablando de la iglesia de Antioquía, el concepto aquí, cuando habla de se integra la iglesia de Jerusalén, como ocurrió con Pablo, como ocurrió con Samaria. La iglesia, yo digo, las antenitas de vinil de la iglesia en Jerusalén estaban activas siempre, estaban monitoreando la situación, o sea que estaban pendientes de qué es lo que estaba ocurriendo con el movimiento del cristianismo. Claro, ellos no tenían conciencia de eso. Precisamente en esta lección es que se da ese fenómeno. Mandaron, entonces, ¿qué hicieron? Pues sí, se dieron cuenta, pero mandaron a Bernabé, a Antioquía. Esa fue la decisión que tomaron. Cuando llegó Bernabé y vio las evidencias, nos dice la versión que estoy viendo, que vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Fíjense que se envían a Bernabé y dice que él llega y ve las evidencias de la gracia de Dios. Bueno, la gente diría que cuáles son las evidencias. Bueno, nosotros hemos visto unos patrones, pero aunque Dios no se para entender esto como cuestión histórica, pero Dios no se sujeta a unos patrones, ¿verdad? Dios hace como Él entiende, no, pero de manera ordenada, ¿verdad? En el orden que Él sabe. Así que las evidencias, vamos a ver, la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hablaban, dicen, otras lenguas, de tal manera que cada uno lo oía en su propio idioma. Había un mensaje claro y que adoraban y que alababan a Dios. Cuando ocurrió lo de Samaria, enviaron a Juan y a Pedro y dice que bautizaron, que fueron a imponerle las manos y a que recibieran el Espíritu. Esa es la otra, ¿verdad? Y ocurría el mismo efecto de cómo Dios entonces se iba manifestando en las personas. Tenemos también la lección de Cornelio y Pedro. También ocurre que mientras está predicando Pedro, el Espíritu Santo también se derrama en aquellos y ocurren cuestiones similares. Y aquí en este caso, pues nos habla de algo similar. Así que las evidencias, vemos entonces que los apóstoles están viendo cómo cada quien va teniendo como un Pentecostés particular y sobre todo la experiencia con el Cristo resucitado. Y lo interesante de esto es ver, fíjense
que en el caso de Pedro, cuando va a Jerusalén a dar un informe sobre lo que había ocurrido en la casa de Cornelio, ahí en Cesarea, muchos empezaron a cuestionarlo y y a decirle, pero tú te metiste ahí a compartir y comiste con gente que no eran judíos. En este caso, la actitud de Bernabé es diferente, dice que se alegró. Ahí es donde vemos lo interesante de cómo a alguien que tiene un valor ya alineado con el Espíritu de Dios, en vez de sentirse celoso de que otro reciba lo que ellos tienen, porque eso dice, mira, lo extraordinario aquí es que Dios se manifiesta de la misma manera que se ha manifestado con el pueblo de Israel, se está manifestando igual con el pueblo que no es de Israel, con los extranjeros. Y de tal manera que Pedro llega a esa conclusión y dice, bueno, ¿y quién le puede negar a estos el bautismo si ha sido... si han sido bautizados, han recibido el don del Espíritu Santo? Así que ese es el gran valor, ¿verdad? Que vemos de parte de Bernabé, que se alegra. Y te acuerdas que Bernabé le cambian el nombre por su carácter, vamos a decir, porque eso quiere decir hijo de consolación. Lo que él lleva es consuelo y a animar a la gente. En este caso, anima a que todos aquellos que han llegado al Señor se hagan el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y nos dice entonces Lucas en su escrito, en su narrativa, que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y esto nos recuerda a quién, a Esteban, con las mismas características, el mismo espíritu, dándole identidad a su gente. Lo otro que me llama la atención de esto es la forma que narra Lucas. Termina, los primeros versos que leímos, termina diciendo que la iglesia, que un gran número creyó en el Señor y se convirtió al Señor. Y en este caso nos dice, y un gran número de personas aceptó al Señor. Es como un pie forzado que se va llevando en la narrativa. No sé si hay algún comentario, hermano Richard. Sí, una de las cosas que resalta el escritor sagrado aquí particularmente es que cuando mandan a buscar a Bernabé, ¿verdad? Bernabé llega a la comunidad de Antioquía y el escritor sagrado es muy sagaz en comentar que Bernabé vio las evidencias de la gracia de Dios. Y eso es un concepto súper abstracto. Porque tan pronto yo pueda decirle a ustedes, yo vi la gracia de Dios, por un lado ustedes me dirán, qué bueno, pero ¿qué significa ver la gracia de Dios derramada en una comunidad de fe? Y yo creo que hay que resaltar aquí, luego el apóstol Pablo va a desarrollar este tema. Cuando usted lee la carta, por ejemplo, a los Gálatas, el apóstol Pablo va a describir que estas evidencias de la gracia de Dios se van a ver en algo que él va a llamar los frutos y los dones del Espíritu Santo. Él va a resumir, él va a desarrollar esta idea todavía, ¿verdad? Obviamente, en los primeros pasos de la comunidad de fe de Antioquía, estamos todavía tratando de entender qué significa ser cristiano, cuál es este fenómeno. Por ahora lo suficiente es saber que hay unas señales más allá del hablar en lenguas, hay otras señales más allá de lo que la gente experimentó en Hechos capítulo 2 del 1 al 13, que son señales obviamente donde las personas hablan en otros idiomas, donde las personas, ¿verdad?, tienen unas conmociones y vemos unas teofanías, una presencia sobrenatural de Dios allí manifestada, pero en este caso vamos a ver que
el escritor nos va a decir que esta presencia de Dios o esta evidencia de la gracia de Dios se va a manifestar en la fidelidad de los creyentes, en el don de Bernabé para animar a las personas a permanecer fieles. Y vamos a ver también otra evidencia importante, y es que todos lo tenían en común. El elemento de la compasión es otra de las señales que son visibles en este momento, ¿verdad? Que todavía estamos definiendo qué es esto de la presencia de la gracia de Dios. Y me dice también que Bernabé tiene la capacidad de poder verla, y eso es importante, desarrollar el discernimiento para ver la acción del Espíritu en medio de la comunidad. Nos dice que Bernabé poseía ese don, y Bernabé podía discernir que lo que estaba aconteciendo allí es de hecho una obra del Espíritu Santo. Amén. Así que ahí lo importante es que esa gracia de Dios, cuando vamos desarrollándonos en el conocimiento del cristianismo, pues se va observando la magnitud que no tiene, ¿verdad? La magnitud es que es infinita, es multiforme, ¿verdad? Y aquí mismo, en el mismo texto, vamos viendo cuáles son las cosas que esa gracia de Dios y lo que Bernabé ve también ahí, ¿ve? Porque en los siguientes versos que vemos en Hechos 11, del 25 al 26, nos dice que después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. La sensación que yo tuve cuando yo oigo eso es que Bernabé, en vez de recostarse en los laureles y ver que mucha gente estaba llegando, como cuando aquellos discípulos y apóstoles vieron la pesca milagrosa, donde Jesús los retó a ir de nuevo, a lanzarse a la mar en busca de peces. Pues yo no sé qué es lo que pasó con ellos ahí, pero la pesca era grandísima. Aquí Bernabé como que, pues me imagino que se sorprendió, porque como ser humano tiene que haberse sorprendido, pero detrás de esto, Bernabé ve una responsabilidad grande, porque no solamente, ya aquí había otro planteamiento, había una experiencia de estar trabajando con los judíos que no tenían claro sobre lo que era el Mesías. Ellos esperaban un Mesías político, militar, liberador de una nación, de quitarse un imperio de encima. Cuando el Mesías que viene es un Mesías que viene a rescatar, viene a morir y viene a vencer la muerte y a poner entonces una promesa de que va a retornar. Eso pues no lo veían, a pesar de que vieron todas las cosas que históricamente ocurrieron. En este caso es otra cosa. Hay gente que no conoce, y entonces tiene que desarrollar otra estrategia. Y ahí ya, pues lo que el espíritu lo lleva es a buscar a Saulo de Tarso. Y fue a Tarso allá para buscarlo. Acuérdense, ya había como 10 años que Saulo después de que lo había presentado Bernabé en la iglesia, había partido había llegado hasta Tarso, y allá habían como unos 10 años que ya estaba ahí. Algunas preguntas sería qué estaba haciendo Saulo en esos 10, Pablo de Tarso, qué estaba haciendo en esos 10 años. Yo no tengo la menor duda que el Señor lo continuaba preparando para la tarea que tenía. Y entonces, cuando lo encontró, dice, lo llevó a Antioquía, y durante todo un año, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fíjense, qué interesante, ahí se va dando ya entonces
una identidad propia a aquel grupo que se había gestado en el judaísmo, y van adquiriendo su propia personalidad y se da a través de la enseñanza. Se van desarrollando estas personas para entonces, ya partiendo de que no conocían sobre el judaísmo, tenían que ir entonces a buscar a los profetas, donde había ya unas promesas que Dios había hablado, cómo Dios se había venido manifestando a través de los tiempos. Una de las cosas extraordinarias del pueblo de Israel es esa énfasis en la historia y en escribir la historia. Eso es una de las grandes aportaciones que se dan, y lo otro es la literatura. Así que se van a escudriñar esa escritura para entonces darle el sentido también que tiene el Mesías, ¿verdad? En este caso, como el Salvador de la humanidad. La pesca era grande y había necesidad de alimentar a los recién nacidos, ¿verdad? También en este caso. Acuérdense que la promesa era: los haré pescadores de hombres. Darles el cuidado para su desarrollo y crecimiento apropiado. Y como les decía, así alrededor de unos 10 años en el camino de Damasco, Saulo tuvo la experiencia con Jesús resucitado, que lo estaba separando para su obra evangelizadora. Aquí se encuentra Bernabé y Pablo para enseñar a mucha gente, para prepararlos para el nuevo camino. No sé si hay algún comentario ahí, hermano Richard. Interesante por demás, mano Freddy. Este texto es una joya. La verdad es que mientras más lo leemos con detenimiento y reflexionamos en él, más pepitas de oro vamos encontrando entre toda la gravilla y toda el cernir, ¿verdad? Del texto. Y qué desafío el de Bernabé. No se olviden que Bernabé fue el que intercedió cuando trajo a Saulo ante los apóstoles, y los apóstoles dudaron de la credibilidad de Saulo, porque Saulo era un perseguidor. Ay, mis gatos están peleando. Y no se olviden que esa intervención fue sumamente importante. Así que nos dicen que ya de por sí entre Saulo y Bernabé hay una relación, me parece a mí, hay una especie de dúo dinámico, hay una especie de cohesión, de visión compartida. Y esto es bien importante porque el trabajo será más efectivo cuando, ¿verdad? Empezamos a crear equipos de trabajo donde se reparten, ¿verdad?, las funciones, y ahora vienen las especialidades. Esto es lo que vamos a ver más adelante en el texto, porque ya no podemos, ¿verdad?, seguir promoviendo la visión de que Bernabé va a predicar, va a recoger las ofrendas, Bernabé también va a dar la escuela bíblica, Bernabé también va a ser el mensajero, el que escribe. O sea, ya se empieza a diversificar las funciones, a especializar también los ministerios entre estas personas. El desafío que tiene Bernabé en Antioquía está, por un lado, el asombro de que ha crecido, ¿verdad? Y qué chévere que la organización, que la iglesia está creciendo, pero ¿qué usted me dice a mí del desafío cultural? ¿Cómo yo desenredo? ¿Cómo yo empiezo a sentar a personas que vienen de distintos contextos, tradiciones? ¿Qué usted me dice del desafío teológico? Cuando todas esas creencias empiezan a rebotar, cuando la gente empieza a hacer preguntas difíciles en los estudios bíblicos, a decir, pero ven acá, ¿nosotros vamos a resucitar o vamos a reencarnar? Y cuando empiezan a plantearse, ¿verdad?, nuevas preguntas, porque el tema de los religiosos no es único del judaísmo y el cristianismo. Es un asunto de que hay, ¿verdad?, temas religiosos desde el inicio de la humanidad, y hay preguntas, hay respuestas a las mismas preguntas y respuestas distintas a la de la cristiandad.
hay un desafío de la convivencia también. ¿Cómo nosotros vamos a ver que esa convivencia se va a dar? Hay que entonces también convertirnos en mediadores de las personas y perdón, establecer un orden en la iglesia. Es lo que vamos a empezar a ver aquí ahora. El apóstol Pablo después dirá, háganlo todo decentemente y con orden. Una afirmación muy importante que el apóstol va a hacer, porque va a requerir de personas confiables, pero también de personas que sepan organizar y trabajar. Ahí también hay profetas entre la gente. A mí me gusta este detalle, ¿verdad? Y yo cuando escucho la palabra profeta, ¿verdad? Y veo que aquí un hombre predice una sequía, ¿verdad? Esto lo vamos a ver allí. Se llama Agabo. Ágabo, sí. Agabo. Y dice, y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre, perdonen, en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. También aquí hay personas con unos dones específicos, ¿verdad? Dentro de la comunidad, y eso requiere que el liderato empiece a utilizar esos dones, ¿verdad? A favor de la comunidad. No es que Ágabo ahora va a ser, ¿verdad? El que sepa qué es lo que va a pasar siempre en el futuro, pero eso me dice a mí que hay gente visionaria. Cuando Carraízo se está secando, no llueve y no lo han dragado, hay gente visionaria que empieza a leer las señales y empieza a advertirnos, mira, aquí si estos patrones siguen, si los asuntos siguen, ¿verdad? Se puede discernir que va a haber un efecto. Así que hay un asunto de que hay gente que es sensible también a lo que está aconteciendo alrededor. Hay muchos dones que el Espíritu está derramando y eso es lo que motiva, ¿verdad? Eso es lo que hace que el Espíritu envíe a Bernabé a buscar los refuerzos de Saulo. Amén. Así que en esos versos que como estaba mencionando nuestro pastor, del 27 al 30, nos habla de profetas que bajaron de Jerusalén a Antioquía. O sea que la iglesia sigue pendiente, la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía o al grupo que estaba en Antioquía. Porque es una sola iglesia. Una vez recuerdo un predicador que dijo, ¿cuántas iglesias hay aquí? Entonces yo dije, bueno, aquí hay como 200, no sé qué. No, yo sé que hay una iglesia nada más. Eso era para ver si estaban despiertos. Entonces, es una sola iglesia, pero sabemos aquí que se hablaba de la iglesia de la iglesia madre aquí de Jerusalén. Estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en las nuevas congregaciones. Y como dice nuestro pastor, ahí tenemos un elemento esencial que es necesario, que es la visión. El profeta como símbolo de visión. A mí hay un texto que he estado reflexionando en estos días sobre tus jóvenes, que los jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán sueños. O sea, la vida pasa de eso. La tendencia es que lo que los jóvenes sean los que sueñan y los ancianos pues sean los que tengan las visiones. Pero Dios transforma todo eso y hace lo contrario. Y no es nuevo, porque en el caso por ejemplo, Josué, cómo entra a una edad bien avanzada en los procesos de conquista, y tiene una actitud entonces joven, o sea, eso de la edad y eso pues no debe ser motivo, porque Dios, así como el águila, hace que rejuvenezcan las personas. Pero aquí lo importante es sobre la visión que debe tener la iglesia. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos que tener una brújula, que es el Espíritu Santo, y tenemos que ser sensibles a eso. En este caso, lo que hubo fue un anticipo de una situación, de una hambruna en todo el mundo.
lo cual dice que sucedió durante el reinado de Claudio. Aquí la historia nos confirma que sí hubo una hambruna durante el emperador Claudio, que Claudio reinó del año 41 al 54, obviamente después de Cristo, y probablemente esa hambruna ocurrió en el año 46. O sea que la historia nos dice, nos amarra ese hecho. Esto no es una narración salida fuera de la realidad, sino que es real. Se unieron entonces, y miren aquí entonces cómo la gracia de Dios se va manifestando en una creación de una identidad y un carácter que va adquiriendo el grupo o la congregación de Antioquía. Una de las características del pueblo judío, del judaísmo, era procurar el bienestar de sus comunidades. Y eso se promovía incluso en la misma diáspora. Era unas características de estar pendientes de todas las personas que pertenecían a los grupos. Y esa misma característica las va adquiriendo también aquellos que se van sumando. El cristianismo asume esa característica. ¿Y por qué lo extraordinario? Bueno, porque aquí sabemos entonces que habían personas ya en este caso de habla griega, nos dice el texto de hoy, personas que no eran de esa cultura, no habían desarrollado esa cultura, habían entonces adquirido también esos mismos patrones de conducta. Así que estaba habiendo una transformación en la forma de conducta del grupo. Y aquí entonces ocurre que ocurre entonces que cada uno de los discípulos, dice, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Los valores de bienestar y solidaridad con el necesitado se reflejan en esta conducta que se preserva de las características del judaísmo. O sea, no es malo copiar, hay que copiar lo bueno. Claro, aquí el fundamento es todo gira alrededor de la transformación que el Espíritu Santo da y la experiencia con Jesucristo resucitado. No sé si hay algún comentario ahí, hermano Richard. Seguimos viendo las señales de la gracia que Bernabé identifica en la comunidad. Bernabé vio que estas personas que se han sumado a la comunidad de Antioquía, que vienen de distintos contextos, tienen unas cualidades interesantes, ¿verdad? Que están acorde con lo que él seguramente ha visto en otras comunidades de fe. Tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con el deseo de crecimiento, tiene que ver con la visión, los visionarios que se van añadiendo, ¿verdad? Dice el texto que bajan profetas en plural, ¿verdad? Más de uno. Profeta, ¿verdad? En el sentido del Antiguo Testamento son la boca de Dios, son los que hablan en nombre de Dios. Podemos decir que son los que predican, son los pastores, son las personas que llevan el mensaje, que llevan la visión, ¿verdad? Que miran más allá. Y dentro de la comunidad de fe, disculpen, vamos a ver distintos dones registrados, ¿verdad? Pablo después, como les dije en Gálatas, lleva este tema más, lo ahonda muchísimo más. Pero estos que son boca de Dios, los visionarios, ya ven cómo esta visión y esta profecía, si lo quieren llamar así, tiene una razón de ser que está amarrada con la visión total y la necesidad del cuerpo. No es una visión, no es una profecía, no es una palabra que se dice y se deja suelta al azar, como en muchas ocasiones podemos ver
en nuestros contextos religiosos que las profecías son horóscopos cristianos, son palabras genéricas que no tienen ningún impacto, que no tienen ninguna razón de ser porque no están amarradas a la realidad de la comunidad. Y en este caso, esta profecía resulta en que la gente se une. Fíjense cómo hablar en nombre de Dios tiene un efecto, y el efecto es que en medio de la hambruna, ¿verdad? Los hermanos de Antioquía se acuerdan de los hermanos de Judea. ¿Y qué hacen? De lo que ellos tienen, se los reúnen, muy típico de lo que vemos en Hechos capítulos 2 y 3, ¿verdad? Que son los rasgos de la comunidad, vendieron todo, Bernabé vendió también lo que tenía y lo sumó a la comunidad de fe. Esto es un rasgo bien típico, bien marcado en la comunidad de fe. Aquí están los frutos que ya se están viendo en medio de la comunidad. Amén. Así que también tenemos, ya vamos al verso finales del Hechos 13, del 1 al 3, nos habla de que la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Alguien diría, ese es un dream team, tendrían ahí en cómo se llama. Había un equipo de trabajo. Lo importante es el equipo de trabajo, que es lo que estaba hablando nuestro pastor. Había entonces un equipo de trabajo que estaba realizando una labor. Había una organización, había un orden, y habían funciones de distintos tipos. Pero fíjense que ese equipo de trabajo que nosotros vemos como una cuestión brillante, está sujeta, porque nos habla que mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. O sea que ese equipo, en términos individuales, que podemos ver que es extraordinario, en realidad está sujeto a la guía del Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos experiencias donde podemos ver distintas personas con grandes características, pero que al ponerse a trabajar no hay ningún resultado. Aquí hay un resultado porque hay una guía común, hay unos propósitos comunes y sobre todo hay un compromiso con el Señor, con el Evangelio que nos guía. Y lo importante de esto es que la historia nuestra de hoy no se termina ahí en que la pasaron bien y ahí terminó todo, sino que hay un trabajo adicional. ¿Cuál es el siguiente paso? Y aquí le dice, bueno, hasta ahora estamos bien. El Espíritu Santo dice, aquí hay algo, una tarea que hay que realizar. Apártenme a Bernabé y a Saulo, que ya venían juntos, pero como que el Espíritu también les hace saber a los demás que no es una gestión de ellos particular, sino que hay un trabajo mayor, porque estoy seguro que la iglesia de Tesalónica, de Antioquía, tal vez se lo hubieran puesto ahí a considerar si los dejaban ir o no. Y van a decir que no, pero les hacen saber de que esto es un trabajo de Dios, que imagínense, habían estado un año enseñando, pues yo estoy seguro que la gente quería seguir oyendo, y porque se acostumbraron a estar oyendo la maestría y el ejemplo de esos maestros y de esos profetas, pero había un trabajo que había que seguir haciendo. Apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que he llamado. Y así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. O sea que la despedida aquí ya se da en esperanza, no se da en el sentido de sentirse tristes, sino que hicieron
lo que tenían que hacer, imponer las manos. Aquí que tenemos una iglesia entonces, que una iglesia que comparte, ¿verdad? Por un lado, y envía su ofrenda, una iglesia que escucha al Espíritu Santo y que comisiona también, que comparte, y comisionar también un elemento de compartir. Así que la obra del Evangelio no se detiene, había que seguir sembrando, pescando, nutriendo y moviéndose en el Espíritu con visión, cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hoy tenemos los mismos retos, los mismos desafíos de cuál es la visión. Y la visión y la misión de compartir, de continuar la obra del Evangelio. Así que todavía la obra no se ha terminado. La mies es mucha y los obreros son pocos. Palabra final, hermano pastor. Amén. Siempre le digo a Freddy, estas lecciones se pueden dar hasta en 2 horas porque siempre tienen tanta tela de dónde seguir recortando. Pero estos versos finales del libro de los Hechos, ¿verdad?, que acabamos de leer, hablan del nacimiento de una iglesia. Aquí vemos el nacimiento de la liturgia de la iglesia. Vieron que se están reuniendo para adorar al Señor. Vemos el nacimiento de la visión de la iglesia, vemos a los profetas, vemos también el nacimiento de la educación cristiana, porque hay maestros de la palabra. O sea que ya nosotros tenemos que presumir que antes de esto ya está habiendo esfuerzos por desarrollar escritos, ¿verdad?, por desarrollar educación cristiana, por desarrollar una liturgia. Obviamente, en este caso la iglesia de Antioquía, ¿verdad?, viene de ser, o este es el momento donde la iglesia de Antioquía pasa, hay una transición. Esta transición, como yo la podría expresar a ustedes, diciendo que estamos pasando del judeocristianismo al cristianismo gentil, o lo que algunos llaman también el pagano-cristianismo, donde el centro ya no es la tradición judía, sino la gente que viene del mundo gentil, del mundo pagano. Y esa transición nos va a llevar a nosotros a una mayor identidad que se separa, ¿verdad?, del judio-cristianismo, y donde la cristiandad empieza a adquirir su propia razón de ser. De ahí, ¿verdad?, pues nacen escritos tan importantes como la Didache, que, ¿verdad?, es un manual antiguo que se escribe más o menos para este tiempo, más bien para la segunda parte del siglo I, y que está inspirada en otros escritos que ya estaban de hecho por allí. Así que los libros que nosotros tenemos de la Biblia no son los únicos escritos que había. Dicho sea de paso, la Didache se inspira en una epístola, escuchen el nombre, de Bernabé. Y no es extraño que nosotros ya empecemos a escuchar estas cosas, porque estas figuras se siguen repitiendo, siguen afirmándose como figuras importantes en la cristiandad. Y nosotros, al mirar a esa iglesia que está naciendo, que está creciendo, pues también tenemos que mirar dónde están las señales de la gracia de Dios en nuestra iglesia del siglo XXI. Y si la gente cuando nos ve en nosotros esas señales, yo me parece que es una reflexión importante de buscar esa visión, de aferrarnos a ella y siempre seguir en pos de lo que el Espíritu va guiando a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este día. Que la gracia del Señor les sostenga, les guíe. No se olviden que hoy a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración por aquí, por la página de Facebook de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Y los martes y los jueves nos estamos reuniendo en el tiempo de oración a las 9:05 de la noche. Así que le invitamos
para que también pueda estar. Si no puede estar a la hora indicada, pues no se preocupe, usted va a la sección de videos y allí lo va a ver, o vaya también a la página de YouTube, Puerto Nuevo Presbyterian Church. Allí van a ver también el material que hemos estado grabando. Gracias, hermano Freddy. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche. Así que ahora vamos a prepararnos para la segunda parte del día y pues irnos para la iglesia para desde allí pues seguir adorando y glorificando al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti su paz. Amén. Paz del Señor. Amén.